Definitivamente, todos somos testigos de lo que está pasando el mundo en estas últimas semanas. Hay una fuerte tensión por la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Están sufriendo países, están sufriendo economías, están sufriendo familias y personas. En el video de hoy vamos a ver cómo es que le impacta desde el punto de vista económico a la economía, a qué sectores les puede afectar más, cómo es que le puede impactar esta guerra a nuestras inversiones y lo más importante de todo es cómo protegernos para que nuestras inversiones crezcan en el tiempo. Sin más, empecemos con el video. Probablemente todos hayamos escuchado de las fuertes sanciones que le está poniendo muchos países, el mundo en general, a Rusia. Como por ejemplo, aislar las transferencias bancarias, las transferencias SWIFT del resto del mundo, congelar cuentas de principales empresarios rusos en ciertos países o bancos a lo largo de todo el mundo. También, por ejemplo, el Reino Unido y la Unión Europea han anunciado fuertes restricciones para todos los productos que se pueden exportar de Rusia. En definitiva, todas estas sanciones lo que están haciendo es apretando y acorralando a los bancos rusos, a toda la economía y a los grandes empresarios en general. Pero si todas estas sanciones siguen aumentando y lo hacen con bastante fuerza, también esto podría terminar siendo un riesgo para todo el mundo. Una de las principales consecuencias de que se siga apretando la economía rusa es que pueda haber una alza bastante acelerada en el precio del petróleo y en el gas a lo largo de todo el mundo. Lo que pasa es que Rusia produce más del 10% del petróleo y el gas natural del mundo, y Europa específicamente depende de Rusia para recibir más de un tercio de toda su energía. En este primer gráfico vemos que la Unión Europea y Rusia tienen una fuerte conexión y una fuerte relación comercial, que si la ponemos en dinero son más de 156.000 millones de euros anuales. Cuando abrimos esta relación comercial por grupos y vemos las exportaciones de la Unión Europea hacia Rusia, vemos que en mayor medida esta es de vehículos y maquinaria, que si nos ponemos a pensar, no es que Rusia necesite para poder sobrevivir vehículos. Tranquilamente podría tener maquinaria antigua por todo un año, por un tiempo necesario, y nuevamente reactivar su ciclo económico. El detalle está cuando vemos el otro lado de la moneda y vemos las exportaciones de Rusia hacia la Unión Europea. Hay una fuerte dependencia que tiene Europa de la energía rusa. Y en este caso, la energía se necesita para poder vivir. Un país no puede vivir sin energía. En este gráfico vemos el puente de gas de Rusia y Ucrania hacia Europa. Vemos que más del 30% de la demanda de gas en Europa pasa por Ucrania. Alemania, por ejemplo, depende un 36% de esa línea de gas, de esas tuberías que hay. Francia en 23%, Italia en un 27%. En el trasfondo de esto también hay un negocio para Rusia, y es que casi el 50%, el 46% aproximadamente, proviene de Rusia, y gran parte de este pasa por Ucrania. Entonces, en un escenario en el que siguen las sanciones económicas y Rusia decide cortar por completo todas las exportaciones y el suministro de gas a Europa, definitivamente la zona euro entraría en toda una recesión. Y aquí no solo lo haría Europa, sino el resto del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, también sufriría fuertes condiciones financieras que podrían impactar y desacelerar su economía, porque hoy todo el mundo está globalizado e interconectado en sí. De darse ese escenario, la bolsa de Estados Unidos también se afectaría. Y aquí tendría que salir la Reserva Federal y se vería casi que obligada a tener que subir las tasas de interés más rápido de lo que lo tiene esperado hacerlo en el año. Y en una economía que está en desaceleración, entonces esto podría ser malo para las inversiones. Rusia sabe el fuerte poder de negociación que tiene y sabe que si se da un cierre que sea sostenido en las exportaciones del petróleo y del gas, podría llevar a que el precio del barril suba a $150. Esto de aquí se traduciría en una potencial reducción del crecimiento mundial. Se estima que aproximadamente sería en 3 puntos y que podría también aumentar la inflación más fuerte de lo esperado. Y si el precio del petróleo se mantiene arriba de los $100, como estamos viendo en este gráfico por barril, Rusia podría ganar 73.000 millones de dólares adicionales a lo que ya genera solo por esta subida fuerte del precio, y que la economía depende en un 10% de la producción rusa de petróleo. Y si estos conflictos continúan, no solo podría subir el precio del petróleo y el gas, sino también el de los alimentos. Rusia y todo el este de Ucrania producen el 29% de todo el trigo que se exporta a Europa. Son conocidos como el granero de Europa. Entonces, si es que este conflicto continúa, los precios también podrían subir. Entonces, ¿qué debemos esperar para el futuro? Como hemos visto, las consecuencias, si es que este conflicto se extiende, pueden ser altas.
no solo para Europa, sino también para el resto del mundo por la interconexión que hay. Pero Rusia también sabe que depende del resto del mundo para que su economía pueda crecer a largo plazo. En este gráfico, por ejemplo, vemos la fuerte dependencia que tiene Rusia de otros países del mundo como China, Alemania, incluso del mismo Estados Unidos. Putin sabe esto, el resto de gobiernos también lo saben. Personalmente yo creo que esta es una guerra fría que se va a terminar ganando en la mesa, con una estrategia y una presión política hacia los países. Rusia sabe hasta dónde puede apretar porque tiene cierto poder de dominio, sobre todo sobre Europa. Pero tampoco va a querer ponerse en un jaque mate contra todo el resto del mundo. Y si te estás preguntando qué hacer con tus inversiones, la respuesta es quédate tranquilo. Para eso veamos la historia de crisis y guerras pasadas y otros conflictos. En este gráfico vemos que en los últimos 40 eventos geopolíticos desde la época de Pearl Harbor, vemos que la bolsa, que es medida por el S&P 500, que se le conoce como el mercado por ser la economía más grande de todas, solo ha caído un 5%. Y en promedio no ha demorado más de 2 meses en recuperarse. Claro que han habido situaciones en las que demoró un poco más en la recuperación, como en la invasión a Irak, que en la bolsa, por ejemplo, estamos viendo que demoró 6 meses en recuperar. Pero lo importante es ver que siempre la economía termina recuperándose porque el mundo tiene que seguir avanzando, el mundo tiene que seguir desarrollándose y creciendo a largo plazo. La recomendación termina siendo siempre la misma. No especular, no escuchar el ruido de corto plazo, porque a largo plazo, si invertimos a largo plazo, la economía lo va a hacer bien. ¿Y dónde invertir? Invertir en la economía más grande de todas, en la economía de Estados Unidos, invertir en el S&P 500 a través del SPY. Cuéntame qué es lo que tú estás haciendo para tus inversiones. Cuéntame si es que estás comprando acciones, si es que estás vendiendo, cómo es que tú estás viendo el impacto económico en esta guerra. No te olvides de darle un like a este video y nos estamos viendo en la próxima. Un fuerte abrazo y nos vemos. Chao.